Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, hoy les traigo un tema, que está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, de las confesiones y por supuesto, del drama turco. Exacto. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos, hicieron vibrar a millones de corazones en todo el mundo. Y, la gran revelación. Según este bombazo, Demet ha confesado que Can es el amor de su vida. ¿Verdad o rumor? Eso es lo que vamos a investigar. Antes de empezar a desmenuzar esta jugosa historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, denle un gran like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme. Para entender bien este supuesto bombazo, tenemos que remontarnos a los orígenes de la historia de amor que, para muchos, comenzó en la pantalla y que para otros, podría haber trascendido la ficción. Hablamos por supuesto de la serie Erkenci o Pájaro Soñador, la telenovela turca que conquistó el mundo. Y claro, los protagonistas Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman, respectivamente. La química entre ellos era innegable. En la pantalla, la pasión, la complicidad y el amor fluían de una manera tan natural que era difícil no creer que algo más estaba sucediendo fuera de las cámaras. Y el fandom, por supuesto, enloqueció. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos editados y teorías sobre una posible relación en la vida real. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no quería que Sanem y Can terminaran juntos en la vida real? La serie fue un éxito rotundo y con ella, la fama de Demet y Can se disparó. Se convirtieron en estrellas internacionales, con legiones de fans en todo el mundo. Su trabajo actoral fue impecable, pero la química que desprendían juntos era el ingrediente secreto que los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Y claro, en medio de este fervor mediático, los rumores de una relación sentimental fuera del set no tardaron en aparecer. En ese momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Las entrevistas eran cuidadosas, las respuestas ambiguas. Se mantenían en la línea de la profesionalidad, sin revelar demasiado sobre su vida privada. Pero, ¿qué ocurría entre bastidores? ¿Era todo parte de la magia de la televisión, o había algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. Y ahora, años después, es cuando surge la noticia que nos ha reunido hoy aquí. La supuesta confesión de Demet Özdemir, donde, según algunos medios, habría declarado que Can Yaman es el amor de su vida. ¡Guau! Imaginen el revuelo. Después de tanto tiempo, ¿la verdad sale a la luz? ¿Será cierto? Hay que ser cautelosos. La información proviene de fuentes diversas, y muchas veces la prensa sensacionalista tiende a exagerar o a inventar noticias para generar más tráfico y atraer más atención. Pero aún así, la idea es tentadora. ¿Qué implicaría esta confesión? ¿Significaría que Demet y Can mantuvieron una relación en secreto? ¿O quizás que Demet aún siente algo por Can? Si esta confesión fuera real, nos plantearía muchas preguntas. ¿Por qué Demet esperó tanto tiempo para decirlo? ¿Qué la motivó a revelar sus sentimientos ahora? ¿Será una estrategia publicitaria para volver a poner el foco en ellos, para generar más interés en sus proyectos actuales? ¿O simplemente es la verdad? Es importante analizar el contexto. Demet Özdemir, después de Erkenci, ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en otras series de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su vida personal también ha sido objeto de interés mediático, especialmente su matrimonio con Oğuzhan Koç, del cual se divorció recientemente. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una carrera exitosa. Ha protagonizado series en Italia, donde ha ganado mucha popularidad. Su vida personal también es seguida de cerca por la prensa, y ha tenido relaciones sentimentales que han sido noticia. Si Demet realmente hizo esta confesión, podríamos especular sobre varias posibilidades. Quizás, después de su divorcio, haya sentido la necesidad de reflexionar sobre su vida y sus relaciones pasadas.
Tal vez el haber tenido la oportunidad de volver a trabajar en un proyecto que los uniera, le trajo recuerdos de su pasado. O tal vez simplemente se siente más libre y dispuesta a hablar abiertamente de sus sentimientos. Por otro lado, ¿qué implicaría para Can Yaman esta confesión? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Respondería a esta declaración? ¿O simplemente lo ignora? ¿Ría? La verdad es que por el momento, no hay ninguna reacción oficial por parte de Can. En el mundo de la farándula, las confesiones y los rumores suelen ser moneda corriente. A veces estas revelaciones son ciertas, otras veces son producto de la especulación y la imaginación. Lo importante es mantener la mente abierta, analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Para desentrañar este misterio, debemos buscar fuentes confiables. Revisar entrevistas recientes, leer declaraciones oficiales, y estar atentos a las reacciones de los involucrados. En este momento, la única certeza es que la supuesta confesión de Demet Özdemir ha generado un gran interés y ha reavivado la llama de los fans de Erkencikus. Es innegable que la química entre Demet y Can era especial. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, todo apuntaba a una conexión muy fuerte. Ya sea que esa conexión fuera puramente profesional o algo más, lo cierto es que lograron crear una historia de amor que tocó el corazón de millones de personas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? La respuesta por ahora es incierta. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Tal vez, la historia de amor entre Sanem y Can se quede para siempre en la ficción. O tal vez, en algún momento Demet y Can decidan revelar su verdad y contarnos su historia. Lo que sí es seguro es que la conexión entre ellos sigue presente en la memoria colectiva de sus fans. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Mantendremos nuestros ojos y oídos bien abiertos, y les traeremos la información más relevante y precisa. El misterio de la supuesta confesión de Demet Özdemir es un tema apasionante, y merece ser analizado con cuidado y respeto. Debemos evitar caer en juicios apresurados y centrarnos en la información verificada. Es importante recordar que los actores son personas, y tienen derecho a su privacidad. Si Demet y Can no quieren revelar detalles sobre su vida personal, debemos respetar su decisión. Sin embargo, la curiosidad humana es innegable. Queremos saber, queremos entender, queremos descubrir lo que hay detrás de las cámaras. Y en este caso, la historia de Demet y Can, con su química, su éxito y sus rumores, es especialmente atractiva. Así que manténganse al tanto de mis próximos vídeos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les prometo que les mantendré informados sobre cualquier novedad relacionada con este tema. Bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que la confesión de Demet es real? ¿O piensan que es solo un rumor más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna teoría o información adicional, compártanla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, manténganse curiosos, manténganse informados y sobre todo, sigan disfrutando del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao. Y ahora adentrémonos aún más en este fascinante laberinto de rumores, especulaciones y la siempre presente magia del mundo del espectáculo. Porque la supuesta confesión de Demet Özdemir no solo ha revivido la nostalgia por Erkencikus, sino que también ha abierto un abanico de posibilidades y preguntas sin resolver. Vamos a explorar cada ángulo, cada arista de esta historia, para tratar de vislumbrar un poco de verdad en medio de la niebla. Asterisco asterisco el fenómeno Erkencikus más allá de la pantalla asterisco asterisco. Antes de profundizar en la supuesta confesión, es fundamental comprender el impacto cultural que tuvo Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, desde Europa del Este hasta Latinoamérica, pasando por el Medio Oriente. ¿Qué la hizo tan especial? ¿Por qué resonó tanto en los corazones de millones de personas? La respuesta radica en varios factores clave. Primero, la trama, que aunque sencilla, ofrecía una narrativa fresca y romántica,
con una protagonista soñadora y un galán irresistible. Segundo, la producción de alta calidad, con una fotografía cuidada y una ambientación que transportaba al espectador a la vibrante Estambul. Y tercero, y quizás lo más importante, la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La serie explotó la conexión entre los protagonistas al máximo. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices, roces casuales y diálogos apasionados, eran el combustible de la trama. Los fans se enamoraron de la pareja Sanem y Can, y su deseo de verlos juntos en la vida real era palpable. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y todo tipo de contenido generado por los seguidores, alimentando la fantasía y el fervor. Erkenci trascendió la pantalla. Se convirtió en un fenómeno cultural, una obsesión colectiva. Los fans no solo veían la serie, la vivían. Se identificaban con los personajes, sufrían con sus conflictos y celebraban sus momentos de felicidad. Y por supuesto alimentaban la esperanza de que la magia de la ficción se trasladara a la realidad. Asterisco asterisco los rumores, el caldo de cultivo de la especulación asterisco asterisco. La conexión entre Demet y Can era evidente. Las entrevistas, las fotos y los vídeos del detrás de cámaras revelaban una complicidad que iba más allá de lo profesional. Los fans ávidos de pistas analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Cualquier detalle era susceptible de ser interpretado como una señal de un posible romance. Los rumores sobre una relación sentimental entre los protagonistas no tardaron en aparecer. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias jugosas, alimentaron la especulación. Las noticias falsas, los rumores sin fundamento y las fotos manipuladas se multiplicaron en las redes sociales y en los portales de noticias. En este contexto, cualquier declaración ambigua, cualquier encuentro casual, cualquier gesto de cariño, era interpretado como una confirmación de los rumores. Los fans ilusionados se aferraban a cada detalle, creando una narrativa propia que alimentaba su fantasía. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni desmintieron los rumores. Se mantuvieron en la línea de la profesionalidad, sin revelar detalles sobre su vida privada. Esta ambigüedad, en lugar de apaciguar la especulación, la avivó. Los fans interpretaban el silencio como una forma de proteger su relación, de mantenerla en secreto. Asterisco asterisco la supuesta confesión, verdad, rumor o estrategia, asterisco asterisco. Y ahora, años después del éxito de Erkenci, surge la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, la supuesta confesión de Demet Özdemir, donde habría declarado que Can Yaman es el amor de su vida. La noticia, como era de esperar, generó un revuelo inmediato. Los fans de la serie se volcaron en las redes sociales, expresando su sorpresa, su alegría y su incredulidad. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, retomaron la noticia y la difundieron a nivel global. Pero, ¿qué hay de verdad en esta supuesta confesión? ¿Es una declaración auténtica, o es un rumor más alimentado por la especulación y la búsqueda de clics? Para responder a esta pregunta, es fundamental analizar la información con cautela. Es importante identificar la fuente de la noticia. ¿De dónde proviene? ¿Es un medio de comunicación confiable? ¿Ha corroborado la información con otras fuentes? En muchos casos, las noticias sobre celebridades son exageradas o incluso inventadas. Los medios sensacionalistas, en su afán de generar tráfico y atraer más atención, suelen manipular la información, exagerar los detalles y crear titulares llamativos. Además, es importante analizar el contexto. ¿En qué circunstancias se produjo la supuesta confesión? ¿Fue en una entrevista, en una conversación privada, o en una declaración en redes sociales? ¿Hay alguna grabación o evidencia que respalde la información? En este caso, la información sobre la supuesta confesión de Demet Özdemir proviene de diversas fuentes, y no siempre es fácil determinar su fiabilidad. Algunos medios citan fuentes anónimas, otros se basan en traducciones de entrevistas realizadas en otros idiomas, y otros simplemente reproducen la noticia sin verificarla. Por lo tanto, es fundamental tomar la noticia con cautela y evitar caer en la especulación. Es importante buscar fuentes confiables y esperar a que la propia Demet Özdemir o su equipo de comunicación confirmen o desmientan la información. Asterisco asterisco las implicaciones, un rompecabezas de posibilidades asterisco asterisco. Si la supuesta confesión de Demet Özdemir fuera real, las implicaciones serían significativas.
En primer lugar, confirmaría los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can durante o después de la grabación de Erkénthicus. Esto cambiaría la percepción de la serie para muchos fans, ya que la química en pantalla podría haber sido el reflejo de sentimientos reales. En segundo lugar, abriría un debate sobre la vida privada de los actores. ¿Tienen derecho a mantener su vida personal en secreto? ¿Deben sentirse obligados a revelar sus sentimientos a los fans? ¿Cómo afecta la fama y la exposición mediática a sus relaciones personales? En tercer lugar, podría tener consecuencias en la carrera de Demet y Can. La noticia podría generar más interés en sus proyectos actuales y futuros, pero también podría generar controversia y críticas. En cuarto lugar, plantearía preguntas sobre el futuro de la relación entre Demet y Can. ¿Se mantendrán en contacto? ¿Podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Cómo afectará esta confesión a la relación que mantienen con sus respectivas parejas actuales o futuras? Por último, la supuesta confesión podría generar una ola de nostalgia en los fans de Erkénthicus. La serie, que ya es un clásico de la televisión turca, se convertiría en un símbolo de un amor que quizás trascendió la ficción. *** El análisis del contexto, trayectorias separadas, vidas paralelas ***. Para entender mejor la supuesta confesión, es importante analizar el contexto actual de Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir, tras el éxito de Erkénthicus, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha participado en otras series de gran éxito como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y Anfara, mi nombre es Farah, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su vida personal también ha sido objeto de interés mediático. Su matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç fue seguido de cerca por la prensa, y su reciente divorcio generó titulares en todo el mundo. Can Yaman, por su parte, ha tenido una exitosa carrera internacional. Ha protagonizado series en Italia, donde ha ganado mucha popularidad. Su belleza, su carisma y su talento lo han convertido en un ídolo de masas en Europa y en otros países. Su vida personal también es seguida de cerca por la prensa. Ha tenido relaciones sentimentales que han sido noticia, y ha sido objeto de rumores y especulaciones. Si Demet Özdemir realmente hizo esta confesión, podríamos especular sobre varias posibilidades. Reflexión post-divorcio Después de su divorcio, Demet podría haber sentido la necesidad de reflexionar sobre su vida y sus relaciones pasadas. El haber experimentado un fracaso sentimental reciente podría haberla llevado a evaluar sus sentimientos y a ser más honesta consigo misma. Nostalgia y recuerdos Tal vez, el éxito de Erkénthicus sigue presente en su memoria, especialmente si tiene la oportunidad de volver a ver la serie en plataformas de streaming. El recordar momentos compartidos con Can podría haber despertado sentimientos y recuerdos. Libertad y madurez Demet podría sentirse más libre y dispuesta a hablar abiertamente de sus sentimientos. Con el paso del tiempo las personas cambian, maduran y se sienten más cómodas expresando su verdad. Estrategia mediática, o no, lamentablemente en el mundo del espectáculo, no siempre es fácil descartar que una confesión o rumor tenga como objetivo generar más interés en los proyectos actuales de los involucrados. Aunque no se puede descartar, es menos probable si el interés está en su presente actoral, ya que Demet es una actriz muy exitosa y no necesita colgarse de esta noticia para crecer. Por otro lado, ¿qué implicaría para Can Yaman esta confesión? Reacción ¿Cómo reaccionaría Can Yaman? ¿Respondería a esta declaración, o simplemente lo ignoraría? La respuesta de Can será crucial para determinar la veracidad de la confesión de Demet, pero al día de hoy, no hay información sobre si lo ha hecho. Impacto en su imagen dependiendo de la respuesta, podría afectar su imagen y su reputación, ya que podría parecer que no corresponde a las declaraciones de Demet o que está evadiendo el tema. Fuentes confiables, la búsqueda de la verdad En este punto es fundamental buscar fuentes confiables para obtener información precisa y verificada. Entrevistas revisar entrevistas recientes de Demet Özdemir, tanto en turco como en otros idiomas. Prestar atención a sus declaraciones y a las preguntas que se le hacen sobre su vida personal.
Comunicados oficiales estar atentos a los comunicados oficiales de Demet Özdemir y de su equipo de comunicación. Si la confesión es real, es probable que se publique un comunicado para aclarar la situación. Redes sociales seguir las cuentas oficiales de Demet Özdemir y de Can Yaman en las redes sociales. Prestar atención a sus publicaciones y a las reacciones de sus seguidores. Medios de comunicación confiables consultar medios de comunicación turcos e internacionales que sean reconocidos por su credibilidad y su ética periodística. Análisis de expertos buscar opiniones de expertos en el mundo del entretenimiento, como periodistas, críticos y comentaristas, que puedan ofrecer una visión objetiva y fundamentada sobre la situación. La conexión en la ficción. Un legado duradero Independientemente de si la supuesta confesión de Demet Özdemir es cierta o no, es innegable que la química entre ella y Can Yaman en Erkencikus fue especial. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, todo apuntaba a una conexión muy fuerte. Ya sea que esa conexión fuera puramente profesional o algo más, lo cierto es que lograron crear una historia de amor que tocó el corazón de millones de personas. Sanem y Can se convirtieron en un referente para muchos, y su historia sigue emocionando a los fans de Erkencikus. El legado de Erkencikus es innegable. La serie ha conquistado audiencias en todo el mundo, y ha catapultado a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La serie ha dejado una marca imborrable en la historia de la televisión turca, y su impacto se sigue sintiendo en la actualidad. Conclusión. Un final abierto y la importancia del respeto El misterio de la supuesta confesión de Demet Özdemir sigue abierto. La verdad es incierta, y quizás nunca sepamos la respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que la historia de amor entre Sanem y Can, con su química, su éxito y sus rumores, es especialmente atractiva. La curiosidad humana es innegable y queremos saber, queremos entender, queremos descubrir lo que hay detrás de las cámaras. Sin embargo, es importante mantener la mente abierta, analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos respetar la privacidad de Demet Özdemir y Can Yaman, y evitar caer en juicios apresurados. En el mundo de la farándula, las confesiones y los rumores suelen ser moneda corriente. A veces estas revelaciones son ciertas, otras veces son producto de la especulación y la imaginación. Lo importante es mantener la calma, buscar fuentes confiables y disfrutar del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Así que manténganse al tanto de mis próximos vídeos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les prometo que les mantendré informados sobre cualquier novedad relacionada con este tema. Bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que la confesión de Demet es real? ¿O piensan que es solo un rumor más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna teoría o información adicional, compártanla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, manténganse curiosos, manténganse informados y sobre todo, sigan disfrutando del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao.